Hola, bien, en este video vamos a estar trabajando con el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras es una propiedad que cumplen únicamente los triángulos rectángulos. Recuerden que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Cualquier triángulo con un ángulo de 90 grados va a cumplir la propiedad de Pitágoras. La propiedad de Pitágoras lo que hace es vincular un poco las medidas de los lados del triángulo recto, ¿sí? Primero que nada, en un triángulo rectángulo, ¿sí? Si yo tengo un triángulo y, por ejemplo, sé que este ángulo es de 90, lo marcamos con este cuadradito, ¿sí? Bien, de esa forma se marca entonces cuando un ángulo es de 90. Como este es un triángulo rectángulo, cumpliría con la propiedad de Pitágoras. ¿Ah? En un triángulo rectángulo podemos diferenciar dos tipos de lados. Uno son los que están formando al ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto es este. Los lados que forman al ángulo recto serían estos dos y son los que se llaman catetos. ¿Ah? Esto es un cateto y esto es otro cateto. Y por otro lado tenemos el lado que está enfrente del ángulo recto, ¿sí? Que siempre es el lado más largo, se llama hipotenusa. Bien, lo que me dice Pitágoras es que si yo tomo la medida de los catetos, lo elevo al cuadrado y lo sumo, debería darme lo mismo que si tomo la medida de la hipotenusa y la elevo al cuadrado. Si no se cumple esa igualdad es porque el triángulo no era rectángulo, ¿sí? Todos los triángulos rectángulos cumplen con esa propiedad. Entonces, para escribirlo y diferenciar un poco los catetos, a uno le voy a poner 1 y al otro le voy a poner 2. Me da lo mismo cuál es cuál. Entonces Pitágoras lo que dice es que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado me va a dar lo mismo que hacer la hipotenusa al cuadrado. ¿Ah? Entonces, este teorema, esta propiedad de Pitágoras, va a tener distintas aplicaciones. La primera aplicación que vamos a ver, y es la que vamos a ver en este video, es usarla para verificar cuando yo tengo un triángulo que parece que es rectángulo y quiero efectivamente comprobar que sea un triángulo rectángulo. Ustedes me dirán, mido con un semicírculo el ángulo de 90 y ya está. Bueno, no es tan simple eso, porque la idea es poder aplicar esto en otras áreas. Por ejemplo, en la construcción, si yo quiero empezar a construir una casa, por ejemplo, y quiero que sea sobre un terreno, una parte del terreno que sea rectangular, la que quiero que quede pronta para construir, para luego poder hacer el piso allí. Entonces voy a querer sacar toda la vegetación, ¿sí? Que me quede tierra o arena, formando ángulos rectos, ¿sí? Si yo quiero un rectángulo, quiero que me forme ángulo recto. Entonces, uno que hace en general, si está haciendo eso, va a medir un lado, va a medir el otro, y después este otro lo hace más o menos, ¿sí? Se fija uno parándose con una cuerdita y más o menos lo hace. Pero ¿y cómo sabe que realmente, porque tiene que quedar perfecto ese rectángulo para después poder construir allí? Entonces, ¿cómo sabe que este ángulo que midió es de 90? No puede en un terreno ir con un semicírculo para medir, ¿tá? Porque aparte, ¿qué pasa? Uno mide acá, pero después cuando yo me corro, yo qué sé, 15 metros, puedo estarme torciendo. Entonces, una forma que hay para verificar esto es decir, bueno, mido esto, mido esta longitud y mido esta. Entonces, puedo hacer las cuentas a ver si cumple con la propiedad de Pitágoras. Si cumple con la propiedad de Pitágoras, genial. Tengo acá el angulito recto. Bueno, y después me fijo que del otro lado sea igual, ¿sí? Porque necesito el ángulo recto.
Bien, entonces, esa es la idea. O, por ejemplo, un carpintero que quiere recortar una puerta y un marco. Tiene que quedar perfecto para poder encuadrar la puerta en el marco, ¿sí? Entonces, ahí también lo que se puede hacer es, en vez de estar midiendo el ángulo, medir la longitud de los lados de la puerta, medir la diagonal de la puerta y ver si efectivamente ese ángulo es recto o no. Bueno, entonces pasemos a los ejemplos que vamos a estar viendo hoy. Queremos analizar si esos triángulos que yo tengo allí escritos son figuras de análisis, eso significa que no tienen las medidas reales que ahí dice. Quiero verificar si son rectángulos o no. Entonces, comencemos con el triángulo 1. Bien, tenemos tres lados. Tenemos un lado de 19,2, otro de 25,6 y otro de 32. La idea es ver quién serían nuestros supuestos catetos y nuestra supuesta hipotenusa. Como les comentaba, siempre la hipotenusa es el lado más largo, así que el 32 sería la hipotenusa. Y lo estoy poniendo entre comillas porque en realidad no estoy segura de que lo sea, porque si el triángulo no es rectángulo, no existe ninguna hipotenusa. Bien, y entonces estos son los catetos. ¿Sí? Bien, entonces planteemos la fórmula de Pitágoras. La fórmula de Pitágoras me dice que un cateto, así que pongámosle 19,2 al cuadrado, más el otro cateto que es 25,6, también al cuadrado, debería dar lo mismo, y voy a poner un igual con un signo de interrogación, porque no estoy segura de que dé lo mismo, a 32 al cuadrado, que es la medida de la hipotenusa. Bien, entonces ahora tenemos que hacer cuentas. 19,2 lo hacemos haciendo 19,2 por 19,2. Y esto nos da 368,64. Más, y ahora hacemos 25,6 al cuadrado. 25,6 por 25,6 me da 655,36. Bien, y seguimos de este lado, entonces ahora vamos a ver cuánto me da esa suma. 368,64 más 655,36. Esto me da 1024. ¿Ah? Bien, ahora por otro lado vamos a hacer 32 al cuadrado. 32 al cuadrado es 32 por 32. Y esto da 1024. Bien, anoto. Y ahora digo, ¿es verdad entonces que lo de este lado es igual a lo de este otro? Sí, es igual porque de ambos lados me dio 1024. Entonces, en este caso, se cumple la propiedad de Pitágoras y por lo tanto podemos decir que el triángulo es rectángulo. Triángulo rectángulo. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con el otro triángulo, ¿sí? Este quedó pronto entonces porque de los dos lados me dio 1024. Bien. Vamos a trabajar entonces con el segundo triángulo. El segundo triángulo tenemos un lado que es 24,3, otro que es 38 y el otro que es 40,5. Así que el más largo, el 40,5, vendría a ser la hipotenusa y los otros serían los catetos. ¿Sí? Entonces, planteemos la cuenta. Un
cateto al cuadrado, 24,3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 38 al cuadrado, debería ser igual, pongo el signo de interrogación, a la hipotenusa al cuadrado, que es 40,5. Así que pongo 40,5 al cuadrado. ¿Bien? Vayamos entonces haciendo las cuentas. 24,3 al cuadrado. 24,3 por 24,3. 590,49. Más. Ahora hay que hacer 38 al cuadrado. 38 por 38. 1444. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sumamos esos dos números. 1444 más 590,49. Y esto nos da 2034,49. ¿Sí? Ahora trabajemos del otro lado del supuesto igual. 40,5 al cuadrado tenemos que hacer. 40,5 por 40,5. Y esto me da 1640,25. ¿Sí? Me fijo de los dos lados de la igualdad y veo que no me dio lo mismo. En este caso, sumar los cuadrados de los catetos no dio lo mismo que sumar el cuadrado de la hipotenusa. Como no se cumple entonces la propiedad de Pitágoras, puedo asegurar que el triángulo no es rectángulo. No es rectángulo. No tiene ningún ángulo recto. No tiene ningún ángulo de 90. ¿Sí? Esto es la idea del video para hoy. Ver esta aplicación. ¿Sí? Ver que con la propiedad y conociendo la medida de los tres lados, puedo llegar a saber si un triángulo cumple con ser rectángulo o no es rectángulo. Algo que quería aclararles y que creo que vale la pena es que si están trabajando con este tipo de calculadora, tiene una configuración que se puede cambiar, pero viene con esa configuración estándar, en la cual, por ejemplo, a ver qué número tenemos por acá, el 1640,25. En la calculadora va a aparecer 1,640.25. Entonces quiero aclarar dos cosas. Una, para la calculadora, si no le cambiaron la configuración, siempre que les ponga un punto en el visor, va a estar apareciendo como un número con coma. El punto que ustedes ven es en realidad un número con coma. Esta coma que nosotros ponemos en la calculadora aparecería como un punto. Es más, cuando ustedes quieren ingresar, por ejemplo, el 40,5, lo que hacen es poner 40,5. Entonces, repito, lo que para nosotros es un número con coma, para la calculadora es un número con punto. Siempre que aparezca una coma en el visor de la calculadora, ¿sí?, no la pongan. Acá aparecería 1, ¿por qué es eso? Vieron que, sobre todo en los comercios, se usa, si yo pongo 1000, 2000, ¿sí?, se pone 1 punto ceritos, 2 puntos y los ceritos. Ese punto de 1000, de 2000, de 3000, ese es el que la calculadora hace aparecer como una coma. Entonces eso entrevera mucho. Pero ustedes tienen que pensar que si yo estoy multiplicando 40 por 40, nunca me va a dar 1 el resultado. Porque yo a 40 lo estoy multiplicando 40 veces más. No es razonable que eso dé 1. Si les viene la duda, piensen eso y ahí se van a dar cuenta que el resultado en todo caso es 1000 y algo y no 1, algo. La coma que queremos nosotros es el punto en la calculadora. Y la coma que aparece en el visor de la calculadora, hagan de cuenta que no está. Es la de 1000. ¿Sí? Quería aclararles eso nada más y de ahí quedó pronto el video.